A ver, imaginemos que estás en plena naturaleza, ves tu campamento allá a lo lejos, pero no tenés ni mapa, ni brújula, ni nada. ¿Cómo podés saber a qué distancia estás? Hoy les voy a enseñar una técnica increíble para medir distancias sin herramientas. Se llama la regla del pulgar. Pero ojo, es importante entender que es una máxima que viene de la experiencia, de la práctica. No es ciencia exacta, es una aproximación. Pero bueno, vamos a lo práctico. ¿Cómo funciona? ¿Qué hay que hacer exactamente con el pulgar para que pase la magia? Es sorprendentemente simple. Primero, extiendes tu brazo todo lo que puedas y levantas el pulgar. Entonces, brazo extendido, pulgar arriba. Bien. Ahora, debes cerrar un ojo, digamos el izquierdo, y alinear tu pulgar con el objeto que quieres medir. En este caso, yo quiero medir la distancia a la que está ese árbol que se ve ahí. Y acá viene el momento clave. Sin mover el brazo, cambias de ojo, cerrás el derecho y abrís el izquierdo. Vas a notar que tu pulgar parece como que salta a un lado, se desplaza. Ese salto es la clave de todo. Lo que sigue es estimar a ojo la distancia que cubrió ese salto allá a lo lejos. O sea, si mi pulgar saltó de un árbol a otro, tengo que calcular más o menos cuántos metros hay entre esos dos árboles. En este caso, mi pulgar saltó a la rama del árbol que se ve ahí al lado. Digamos que calculando esa distancia son unos alrededor de 80 centímetros, que serían unos 0,8 metros. Y ahora, ¿cuál es el truco final? Aquí viene lo bueno. Una vez que tenés esa cifra, simplemente lo multiplicas por 10. Es decir, solamente le agrego un cero. Si estimé, por ejemplo, 5 metros, la distancia real es de 50 metros. Así de simple. En mi caso, que estimé unos 80 centímetros, es decir, 0,8 metros, al multiplicarlo por 10, me da que ese árbol tiene que estar a una distancia de aproximadamente unos 8 metros. 8 metros. Entonces ahora debemos ponerlo a prueba y ver qué tan cerca estuvo nuestra estimación. Ahora calculamos la distancia que hay hasta el árbol utilizando nuestros pasos y el resultado es de unos 9 pasos, es decir, 9,5 metros aproximadamente, casi 10 metros. ¡Qué locura! O sea, para hacer un cálculo a ojo y un truco matemático, un margen de error de un par de metros es nada. Pero tiene que haber alguna limitación, ¿no? Hay dos limitaciones principales. La primera es la más obvia, es que la precisión de todo depende de la habilidad para estimar esa distancia corta del salto, pero es algo que mejora con la práctica, obviamente. Y la segunda es algo que le llaman terreno muerto, que son, digamos, los valles, las zanjas o cualquier desnivel que no puedes ver entre tú y el objetivo. Tu línea de visión podría ser de unos 90 metros, pero si para llegar tenés que bajar a una hondonada y volver a subir, la distancia que caminás es mucho mayor. Sigue siendo obviamente una herramienta increíble para tener una idea general. Definitivamente lo tienen que probar. No es obviamente para planear un rescate, pero sí para, no sé, ganar una apuesta en un campamento. Entonces, para resumir, tenemos un método que sin usar nada más que nuestro cuerpo, nos da una buena idea de la distancia. Es en esencia geometría y percepción aplicadas a la vida real. Y lo que realmente es fascinante, y con esto podemos ir cerrando, es que todo esto funciona por un principio científico llamado paralaje, que es el mismo efecto que usan los astrónomos para medir la distancia a las estrellas cercanas, solamente que ellos usan el movimiento de la Tierra en su órbita como sus dos ojos para crear ese salto.